Excel ofrece muchas funciones extremadamente flexibles para realizar cálculos de todo tipo. A menudo también debemos incluir la fecha o la hora en nuestros cálculos. Son muchas las funciones que contiene Excel por defecto. Entre ellas, una de las mejores hace referencia a las fórmulas de fecha y hora que se encuentran dentro de la biblioteca de fórmulas del programa. Básicamente, las funciones de fecha y hora son elementos que permiten a los usuarios trabajar con información acerca de los segundos, minutos, horas, días, meses y años en cualquier contexto, de forma que son muy importantes para la elaboración y el desarrollo de informes financieros o estadísticos, por ejemplo. En ese sentido, dichas funciones sirven para marcar hojas de cálculo, insertando la fecha y la hora actual. Son utilizadas para buscar fechas específicas, para descomponer una fecha con el fin de obtener el día de la semana, mes o año. Adicionalmente, son patrones ideales para calcular la diferencia en días laborables entre dos fechas, extraer partes de una fecha como el mes o determinar el día de la semana que corresponde a cada fecha, conocer la hora actual y muchos otros datos que serán de gran utilidad al momento de estar trabajando con este tipo de datos. Ahora bien, es preciso acotar que las funciones de fecha y hora que se encuentran en Excel están divididas en dos grupos, las cuales son funciones que se pueden usar para agregar la fecha, días de la semana u hora dentro de una determinada hoja de cálculo, y funciones que tienen la capacidad de calcular el número de días, meses o años entre dos fechas establecidas. Con las funciones de fecha y hora de Excel es posible realizar todas las operaciones matemáticas relacionadas con una hora o fecha concreta. Es posible aplicarlo al terreno laboral y calcular los días laborables en Excel gracias a estas funciones específicas. Las fechas y las horas son el tipo de formato que más desconcierto provocan, quizás por los múltiples formatos que pueden adoptar. Cuando Excel identifica un dato como fecha, lo alinea en la parte derecha de la celda. Recordemos que Excel trata las fechas como números enteros contados a partir del 1 de enero de 1900 y las horas como fracciones de esos números. Esa es la razón por la que al hacer cálculos con fechas se convierte en algo sencillo. Las fechas y horas en Excel son números formateados especialmente que Excel guarda como números, pero que se muestran en algún formato de fecha y hora. Aunque el sistema de números de serie de fecha parezca confuso, facilita los cálculos fáciles donde se utilicen fechas y horas. En vista de que existen muchas funciones de fecha y hora de Excel, es esencial conocer cuáles son cada una de ellas y cómo se deben emplear correctamente, a fin de poder sacarles el máximo provecho posible en las hojas de cálculo. En esta lección empezaremos con la función ahora. Esta función devuelve la hora y la fecha actual, con el formato de hora y fecha. Se trata de una función volátil, lo cual quiere decir que se recalcula cada vez que la hoja es recalculada. Si el formato de celda es general, antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda para que coincida con el formato de fecha y hora de la configuración regional. Podemos cambiar el formato de fecha y hora para la celda con los comandos en el grupo Número de la pestaña Inicio de la cinta de opciones. La función ahora, como indicamos, nos devuelve la fecha y hora actual del sistema. Las dos aparecen dentro de la misma celda. Cambiando el formato de la celda, podremos hacer que aparezca una u otra según nos interese. La función ahora es útil para mostrar la fecha y hora actual en una hoja de cálculo o calcular un valor basándose en la fecha y hora actual, y que ese valor se actualice cada vez que se abra la hoja de cálculo. Esta función no tiene argumentos o parámetros, ya que consulta la información del computador en el momento exacto en que presionamos la tecla Enter. La sintaxis de esta función es el signo igual, seguido del nombre ahora, y abre y cierra paréntesis. Como indicamos, esta función no tiene argumentos, por eso que no hay nada entre los paréntesis. Si ingresamos en una celda la sintaxis igual ahora, abro y cierro paréntesis, lo que vamos a obtener es la fecha y la hora actual del sistema. Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos.
De manera predeterminada, la fecha 1 de enero de 1900 es el número de serie 1, mientras que la fecha 1 de enero del 2008 es el número de serie 39.448, porque es 39.447 días posterior al 1 de enero de 1900. En los números de serie, los dígitos a la derecha del separador decimal representan la hora. Los números a la izquierda representan la fecha. Por ejemplo, el número de serie 0,5 representa la hora 12 del mediodía. Los resultados de la función ahora solo cambian cuando se realiza un cálculo en la hoja de cálculo o cuando se ejecuta una macro que contiene la función. No se actualizan constantemente. Ahora veremos un ejemplo práctico. En la celda B3 deseamos obtener la fecha y hora actual. La función que nos devuelve lo requerido es la función ahora. Para poder utilizar la función ahora en Excel es suficiente con introducir su nombre y los paréntesis de la función. Entonces, en la celda B3 escribimos primero el signo igual, seguido el nombre de la función, que es ahora, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y luego presionamos Enter o clic al icono para introducir la fórmula o función. Como visualizamos, Excel nos devuelve la fecha y la hora del sistema, es decir, de nuestra computadora. También es posible insertar la función a través del asistente haciendo clic al icono FX, pero al ser una función con una sintaxis tan sencilla que no tiene argumentos, no es necesario, es más fácil escribir la función directamente. De inmediato podremos observar, como hemos mencionado, la fecha y hora en la celda B3. La información se presenta con el formato de día, mes y año, y luego hora y minuto. Algo que podemos comprobar o cambiar es haciendo clic derecho sobre la celda y seleccionando la opción Formato de celda. De forma predeterminada, la función ahora muestra la hora y los minutos, pero si queremos que también nos devuelva los segundos, deberemos usar un formato personalizado diferente. Lo que se debe hacer es reemplazar el formato personalizado de la celda de día, mes y año, de hora y minuto, por otra personalizada que nos muestre también los segundos. Si no encontramos el formato personalizado deseado, podemos ingresarlo en la parte superior en tipo. Colocamos dos puntos y colocamos SS de segundos. Y luego clic al botón Aceptar. Como podemos apreciar, ahora nos va a mostrar la fecha, hora, minutos y segundos. Si deseamos obtener la fecha y hora de dentro de 3 días, entonces en la celda B8 escribiremos la función igual, ahora, abrimos y cerramos paréntesis, más 3. Y luego presionamos Enter. Como observamos, Excel devuelve la fecha y hora de 3 días después. Debemos saber que el resultado de la función ahora se actualizará cada vez que Excel vuelva a calcular las fórmulas de la hoja. Por ejemplo, cuando introducimos otra fórmula en la hoja de Excel, se volverá a realizar el cálculo de la función ahora y por lo tanto, el resultado se actualizará con la nueva fecha y hora del sistema. Otra manera de actualizar el resultado de la función ahora es presionando la tecla de función F9. Podemos observar que en este momento muestra una determinada hora, pero si presionamos F9, esta cambiará porque se está actualizando. Si deseamos conservar el valor original devuelto por la función ahora, deberemos copiar su valor y no la fórmula, de manera que ya no sea actualizada. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones de Excel.